Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a webinar que, como viene siendo costumbre, casi como el estado de alarma ya venimos repitiendo con cierta periodicidad. Estamos aguantando estoicamente e intentando contaros las novedades, y la mejor señal es que en estos webinars tenemos una alta asistencia. Prácticamente en este momento vamos rozando las 100 personas, con lo cual agradeceros una vez más vuestra presencia en algo que poder contar nuevos contenidos. Al principio era más sencillo, ahora afortunadamente para una cierta seguridad jurídica dentro de este mar de dudas que nos han originado tantos reales decretos leyes, pues nos van teniendo. Como digo, agradeceros vuestra participación. Muchos de vosotros y vosotras seguro que sois fieles seguidores de estas sesiones, para que contamos nuevamente con Manuel Luque, que como sabéis es consejero de nuestro despacho y catedrático de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, quien nos va a abordar un tema cada vez más en boga, que es el teletrabajo, que ha llegado para quedarse, primero a marchas forzadas y cada vez más hacia un camino de transición en el que seguramente lo vamos a tener como estructural. Las empresas cada vez lo vamos a tener que asumir como parte de nuestro ADN, en el que las resistencias organizativas y culturales que existían antes van a dar paso a un nuevo marco seguramente regulatorio. El gobierno, una de esas globos sondas que ha soltado es la necesidad de regular el teletrabajo y de dotarle de nuevos contenidos y de una nueva regulación. Y esto es una de las cosas que se está cociendo en la labor del legislador. Y por otra parte, y en mi caso, os daré pinceladas sobre dos aspectos que también estamos comenzando a descubrir y que son novedosos, eh, que es las actuaciones de la propia Inspección de Trabajo, cómo se están materializando en primer lugar, y en segundo lugar, qué se prevé, que hay también en los mentideros sobre lo que es relativo al día después del ERTE de fuerza mayor, y cómo va a quedar en esa fecha que todos tenemos en mente, que es el día 30 de junio. Como siempre, podéis enviarnos vuestras preguntas a la dirección eh, web que tenéis ahí, webinars@cuatrocasas.com, o a través de chat, y estaremos encantados de responderla. Eh, Sara, si pasa a la siguiente, gracias. Lo primero que conviene prestar atención es que la Inspección de Trabajo ha despertado, y ha despertado como consecuencia de la luz de ERTES que teníamos. Sabéis que una de las novedades que se incorporaron a los ERTE de fuerza mayor es el informe que se convertía en potestativo de la Inspección de Trabajo. En los de fuerza mayor, y ya hablamos de marzo, en la mayoría de los casos no pudieron ser atendidos por la sobrecarga de trabajo que sufrieron, pero también se anunciaron y se ha puesto negro sobre blanco diversas sanciones y la modificación de la ley de infracciones en el orden social para incluir determinadas actuaciones fraudulentas que pudieran producirse durante las aplicaciones del ERTE, o que hubieran llevado a pedir un ERTE de fuerza mayor o determinadas medidas de suspensión. Y nos estamos encontrando con que muchas de las empresas os estéis recibiendo notificaciones que yo dividiría entre grupos. Las que tuvimos durante toda la situación más cruda de pandemia, que era todas las relativas a prevención de riesgos laborales y actuaciones relacionadas con medidas de seguridad. Estas van a continuar sin duda alguna, y estas han estado durante todo este periodo, pero también comienzan a despertar los controles sobre los ERTES. Y a partir de ahí hemos encontrado, localizado determinadas actuaciones. La propia Inspección de Trabajo ha hecho un criterio interno sobre las cuestiones a analizar y las situaciones que podrían ser controvertidas en los ERTES, sobre todo de fuerza mayor,
y hemos elaborado ese listado que podéis ver ahí en el que recogemos lo que al menos en nuestra experiencia nos estamos encontrando. Decía que unas primeras medidas eran las preventivas, pero otra de las medidas que seguro que van a examinar es las situaciones de teletrabajo y esa prioridad de la que luego nos hablará Manuel en su exposición. El cambio repentino a la actividad presencial sin medidas de seguridad o cuando puede haber una plantilla que siga abogando por las medidas de teletrabajo van a ser examinadas por la propia Inspección de Trabajo. También los trabajos durante la suspensión de contratos. Esto es algo que de manera preocupante nos hemos encontrado en muchos ERTE, sobre todo en situaciones en las que había una parte de oficinas que en un ERTE de fuerza mayor podía cerrar como consecuencia o disminuir la actividad como consecuencia del cierre de la propia actividad. Pensemos en una actividad de un hotel, pensemos en una actividad de restaurantes, pensemos en actividades de comercio al por menor que fueron cerrados y que, al menos en nuestro caso, lo que llegamos a presentar son ERTE de fuerza mayor por irradiación. Es decir, la actividad de oficina, aunque no directamente prohibida, estaba directamente linkada a esa actividad que estaba cerrada por una normativa. Pero lo que la Inspección de Trabajo va a verificar es que durante esos periodos de suspensión no haya existido, por ejemplo, situaciones en las que ese personal de oficina haya podido estar en situación de teletrabajo. Y diréis, ¿y cómo controla eso? Pues hemos visto desde pedir directamente el teléfono de personal afectado, que pudiera ser de oficinas, y nos consta que están contactando directamente con estas personas para verificar si realmente se está procediendo o se ha procedido durante los periodos de suspensión al trabajo. Y de constatarlo, evidentemente, levantar la correspondiente acta de infracción. Otra de las cuestiones que se está presentando, aunque resulte paradójico, es la realización de horas extraordinarias o el incremento de jornadas en supuestos de reducción. Muchas veces durante estos meses nos hemos encontrado, muchas veces o en muchas ocasiones, que cuando se informaba de una reducción de jornada de un 50%, de un 30%, en el día a día, pues podría ocurrir que esa jornada se estuviera ampliando y que el trabajador estuviera prestando servicios en una mayor jornada. O puede continuar, de hecho, ocurriendo. Esto es algo que está también siendo objeto de control. Y aquí se convierte en esencial, de nuevo, el famoso, que aunque parecía que olvidado, registro de jornada. Ya sabéis que ahora ya no hay excusa para decir que no tenemos un sistema de registro y de control de jornada. Y eso, en trabajadores con reducción de jornada, es fácilmente identificable. Podremos decir que no tenemos el registro de jornada y lo que nos vamos a llevar seguramente también será la oportuna sanción por falta de cumplimiento de esa obligación, y de tenerlo vamos a tener esa segunda dificultad de aquellos trabajadores que realmente no hemos controlado que en una reducción de jornada hayan realizado una mayor jornada. También se han encontrado y se está siendo objeto de comprobación por parte de la inspección, son altas ficticias para ser beneficiados de un ERTE. En muchas ocasiones podría ser en modo de trabajadores fijos discontinuos, en los que determinadas empresas se han podido tener la tentación de incluirlos en determinados periodos que inicialmente no estarían previstos, en los que se produce ese alta. Estos supuestos seguramente los mínimos, ¿no? O como veis ahí a continuación también el incremento de base de cotización para una mayor prestación. Estas son las 4 grandes líneas que la propia Inspección de Trabajo ha publicado en lo que se refiere al control de los ERTE. Van a seguir también con su actividad de verificación de la propia causa, sobre todo en aquellos ERTE de fuerza mayor en el que ha existido un silencio administrativo y existe una mayor facultad, por lo tanto, de revisión de ese acto para ver si realmente la causa concurrente es de fuerza mayor o no. Y lo que nos vamos a encontrar cerrando este bloque de controles de ERTE será, porque así se lo ha atribuido a la propia ley, el famoso control del compromiso de mantenimiento de empleo de 6 meses. Recordaros que lo que establece la norma es que la devolución de cuotas bonificadas en caso de incumplimiento del control será
previa actuación de la inspección de trabajo. Por lo tanto, cuando las empresas comencéis a despertar y se produzcan situaciones dispares, ya no digo un despido directamente, ya digo una extinción de un contrato temporal en el que la causa puede estar no tan clara como en otro tipo de extinciones, la inspección de trabajo también va a realizar esa labor porque es sin duda, y como sabéis una y otra vez, lo hemos oído por activa y por pasiva, es sin duda una de las actuaciones que mayor énfasis se le ha puesto por parte del redactor de la norma a la hora de dar el tipo de bonificaciones que se realicen. Pero también están vigilando situaciones en las que hay afectaciones y desafectaciones constantes del personal. Sabéis que el último Real Decreto, el 18-2020, ha dado esa posibilidad de desafectación parcial, ha dado esa posibilidad de hacer cambios en lo que se refiere a no tener que desistir del ERTE e ir haciendo una desafectación progresiva, lo cual también permite un juego con el personal que está en situación de afectación o no, pero también están detectando por las comunicaciones que se hacen en el SEPE altas y bajas constantes, que no quiere decir que sean fraudulentas, simplemente que ante esa situación o existirán más posibilidades de que exista una actuación inspectora. Importante también, revisiones que se están haciendo y que nos constan y que parecía que con el tiempo de la luz y con el tiempo de parada de la inspección no existirían y ya se están produciendo. ¿Cómo se va a compensar o cómo se reguló el famoso permiso recuperable retribuido? Se va a verificar ese tipo de pactos o de procedimientos que se hayan hecho y si realmente se ha establecido la recuperación de una manera adecuada o no, o una de las cuestiones que de manera constante también estuvo encima de la mesa, que era la relativa al famoso adelanto de vacaciones. Como sabéis, o incluso se ha podido practicar por parte de varias empresas, lo que se optó en algunas ocasiones antes de acudir a otro tipo de medida es adelantar las vacaciones de la plantilla, a veces por la vía directa y otras veces incluso por vía negociada. Se están haciendo inspecciones ya donde se verifica si esos cambios de vacaciones respetan el convenio colectivo y el derecho de preaviso que existe o de conocimiento que existe por parte de los trabajadores con 2 meses de antelación de la fecha de vacaciones. De tal manera que eso puede ser también un foco de sanción a través de la correspondiente denuncia o a través de las correspondientes campañas. Y esta es la parte un poco que queríamos poner el acento en qué actuaciones ya estamos constatando y que se están realizando muy enfocadas a toda la crisis del coronavirus y que, insisto, le añadiremos el tema del control de las cláusulas de mantenimiento del empleo. Por lo tanto, hay actuaciones formales también en el que están pidiendo documentación para ERTES ETOP, que se envíen las actas y los acuerdos finales, al menos aquí en Cataluña, porque hay seguramente un defecto de cruce de datos entre la propia Generalitat o la autoridad laboral y la inspección y directamente están pidiendo a las empresas para hacer un control formal del ERTE TOP, no me refiero ya al de causa de fuerza mayor, por parte de la inspección. La segunda cuestión que os quería comentar es qué ocurre el día después del día 30 de junio del 2020. Sabéis que una de las incógnitas que todos nos teníamos en mente es qué pasaba con aquellas empresas que estaban en situación de fuerza mayor y llega un momento en que esa situación desaparece, si se caía el vacío. Esa respuesta vino en forma de posibilidad de instrumentar un nuevo ERTE, un ERTE por ETOP, y que tenía una novedad muy importante, la posibilidad de retrotraer los efectos de ese ERTE ETOP a la finalización del ERTE por fuerza mayor, para que de esa manera no hubiera un vacío en lo que se refiere a la situación de suspensión. La posibilidad también muy discutida durante algunas semanas, porque aquí ya cuando uno habla de semanas es largo plazo, pero sí que fue discutida, como sabéis, de poder negociar un ERTE top estando vigente el de fuerza mayor. Esta posibilidad también se contempló. Y hay un tercer paso más, como consecuencia de la reunión que se celebró ayer
en la comisión tripartita de los agentes sociales con el ministerio que sigue los ERTE, en el que se está planteando como necesidad imperiosa la extensión hasta finales de año en determinados sectores de los ERTE por fuerza mayor. Hay una propuesta inicial encima de la mesa que es hasta 30 de septiembre y valorar hasta esa fecha qué sectores seguirán necesitando. Pero el cerco se va estrechando. ¿Con esto qué quiero decir? Afortunadamente, y salvo cambio de la situación epidemiológica, tendremos una situación en la que el margen para la fuerza mayor se irá reduciendo. Pero vuestras necesidades productivas también serán o manteniendo, reducidas, o incluso decreciendo en función del sector de actividad. Lo que se está pensando por parte de la tripartita, lo que al menos se ha dejado entrever, es que las situaciones de extensión de ERTE de fuerza mayor van a ser específicamente para los sectores que realmente están más afectados por esta situación. Estamos pensando particularmente en turismo, hablando de turismo, hostelería y sectores afines. Hay una propuesta incluso de Baleares en el que directamente han listado todo lo que serían o lo que entenderían por sector turismo, hostelería, hablan de restaurante, ya veremos esa propuesta porque lo de los restaurantes ya sabéis que también tiene otros condicionantes. Se habla también de alquiler de coches, de empresas de viajes, etcétera. Vamos a ver, insisto, en qué termina, pero retengamos la idea de que el gran sector que puede verse afectado por esta medida de prórroga de los ERTE será el de turismo. Puede haber alguno otro, ¿no? Y la particularidad y novedad muy importante sobre esos ERTE de fuerza mayor para esos determinados sectores va a ser la necesidad de negociarlos con los representantes legales de los trabajadores. A diferencia de lo que ocurría hasta la fecha, en el que el ERTE por fuerza mayor es solicitado y constatado o no por la autoridad laboral, y por lo tanto no era preceptiva la intervención de representantes legales de los trabajadores, todo y que como buena práctica muchas empresas lo que hicieron es llegar a un acuerdo también con la representación en términos de control o en términos de complemento de las prestaciones. Ahora se pretende incluir esa negociación. Si se quiere dar un balón de oxígeno más duradero, lo que se pretende poner encima de la mesa es que la representación pueda intervenir y se haga un periodo de negociación. Lo que queda por ver es qué ocurre si no existe acuerdo dentro de ese periodo de negociación y si al final tendrá que ser en definitiva constatado o no por la autoridad laboral, existiendo o no existiendo ese acuerdo. También se plantea para esos sectores la posible extensión de la reposición del desempleo, que os recuerdo que es la situación en la que pueden quedar las empresas, los trabajadores afectados por las medidas de suspensión, de no gastar ese desempleo durante la situación de suspensión y también extender las bonificaciones de seguridad social, todo ello a determinar. Sara, si puedes pasar, por favor. Como decía, también hay una propuesta que realiza Islas Baleares que va muy en ese sentido, apuntando para ese sector turístico. Como sabéis, las Islas Baleares ha sido una de las más tocadas en la actividad económica, porque su motor económico es sin duda alguna el turismo. Y otra de las propuestas como diferente a lo que han hablado en la mesa tripartita, y que hablaba de las Islas Baleares es la posibilidad de volver a afectar a trabajadores que quedaron desafectados previamente y que en principio la empresa tendría en su mente no afectarlos más, pero por la evolución del propio negocio o por la situación epidemiológica quieran volver a afectarnos. En definitiva, el día después del día 30 será pocos sectores quedarán en situación de fuerza mayor, solo aquellos que realmente esta comisión determine, y hablamos del caso paradigmático de las empresas relacionadas con el turismo y esa necesidad de negociar en todo caso con la representación legal de los trabajadores. El resto de empresas es necesario que se comience a plantear, si la situación de suspensión se sigue necesitando, a negociar un ERTE por ETOP. A transformar esa situación de fuerza mayor en una previsión de que esa caída de actividad continúe en los próximos meses, la necesidad de comenzar a planificar de una manera eficiente
una posible continuidad en esa situación de ERTE por ETOP. Dos recordatorios sobre esto y con esto ya concluyo. El primero es, no pensemos que por el hecho de pasar de una fuerza mayor a un ERTE top, imaginemos hasta fin de año, si el pensamiento es, con esto estoy 6 meses más y de esta manera evito la aplicación de la cláusula de mantenimiento de empleo y una vez finalizado mi ERTE top procedo a las extinciones, ojo con esta circunstancia. Porque, y esto no es nuevo, esto es algo que el Tribunal Supremo ha venido diciendo desde antiguo. Si uno aplica una medida de suspensión de contratos, digamos susto laboral, para luego aplicar una medida mucho más drástica, que es la muerte laboral, el despido, lo que ha venido diciendo de manera constante el Supremo, y vamos a tener que estar muy atentos a eso, es que aplicar una suspensión y luego, finalizado ese ERTE, una extinción o incluso sin finalizar, puede ser contrario a la buena fe y por lo tanto puede ser causa incluso de nulidad del expediente de regulación de empleo. Salvo que se produzcan dos circunstancias, que existan nuevas causas o que las circunstancias anteriores o las concurrentes para la suspensión se hayan agravado de una forma evidente. Esto requiere un análisis que no sea a la ligera de qué medida se va a tomar y plantear en definitiva un análisis de coste, donde se ponga encima de la mesa consecuencias de un posible incumplimiento del mantenimiento de empleo. Segundo lugar, necesidad real de qué va a ocurrir después de un nuevo ERTE si es que lo voy a poner encima de la mesa. Siempre sopesando de que una medida extintiva, salvo, insisto, que la situación se agrave o aparezcan nuevas causas, puede dar lugar a un bloqueo de la posibilidad de extinción. No digo ya el pago de la indemnización máxima, como puede ser en un despido individual. Digo que a un ERTE seguido de un ERE puede llevar a esa nulidad del procedimiento. Y un último recordatorio que creo que no está de más tenerlo en mente también para aquellas empresas que os podéis plantear a partir de este momento también esa transición hacia el ERTE top, que es con quién negocio si no tengo representación a nivel de toda la empresa, ¿eh? No hablamos de un centro de trabajo. Cuando no existe representación a nivel de toda la empresa, nosotros repetimos como un mantra algo que cada vez parece ya confirmarse. Y decíamos desde el primer día. La ley en este momento le ha dado prioridad de negociación en las medidas del artículo 22 y 23, en este caso 23, el 22 fuerza mayor, perdón, a los sindicatos que sean representativos del convenio colectivo donde estéis metidos. Por lo tanto, eso de que, oye, yo ya me entiendo con los míos, de no voy a llamar al sindicato, puede tener un vicio de nulidad. Un vicio de nulidad que hasta la fecha, e insisto, es como las actuaciones inspectoras de las que he hablado antes. Hasta la fecha nadie ha puesto el dedo en la llaga, pero veremos en los próximos meses cuando la situación poco a poco se vaya atemperando, ¿no? Por lo tanto, la negociación es prioritaria en centros o en empresas donde no tengan representación con los sindicatos. Y solo en el caso de que los sindicatos no acudan o declinen es cuando podrá hacer una comisión ad hoc. La Dirección General de Empleo, en algo que nos tiene muy acostumbrado, que es a legislar a través de criterios interpretativos, que luego dice que tampoco es competencia suya, porque en definitiva son de los tribunales, ha dicho que incluso es posible negociar cuando no concurran todos los sindicatos. Luego hay que analizar también caso a caso qué ocurre si tengo las mayorías suficientes para ello o no. Pero una de las cosas que se decía, oye, yo tengo, imaginemos, al sindicato comisiones y UGT y solo me viene comisiones. Parece que la Dirección General de Trabajo está dando por buena esa condición. Hay que analizar, y esto también es importante, si ese sindicato luego tendrá capacidad para llegar a un acuerdo. Y os diré también otras fórmulas. Lo que también están aceptando las fuerzas sindicales, al menos aquí en Cataluña, en determinados sectores, es que se negocie a través de una representación ad hoc de los trabajadores donde ellos consten como asesores. Con una finalidad muy clara. Ellos muchas veces dicen que no conocen a la plantilla y que por lo tanto ellos pueden asesorarles, pero quieren que el interlocutor directo sea sea directamente con los trabajadores. Estas son otras fórmulas que están poniéndose, pero eso no impide invitar a la fiesta a los sindicatos si queremos hacer bien las cosas. Evidentemente, si nadie pone un problema, nosotros no lo haremos, pero cada vez más está siendo claro este criterio y está bien que lo tengáis en cuenta.
Y nada más, estas son un poco el vaticinio que tenemos de los próximos meses en esta materia después del ansiado final de estado de alarma. Y ahora os dejo con algo muy importante que es el teletrabajo, para el cual contamos con un excelente especialista que es Manuel Luque. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Rubén. Sara, si quieres. Vale, perfecto. Bueno, en los minutos que quedan, lo que queríamos trasladaros es una primera aproximación a algo sobre lo que volveremos en 15 días, pero que no podíamos dejar pasar, y es toda la problemática relativa al trabajo a distancia y teletrabajo en función de las consultas que se han ido recibiendo y que a mí, en mi calidad, digamos, de consejero o de asesor, digamos, desde el punto de vista universitario, pues mis compañeros del despacho me han hecho llegar en las últimas semanas, porque es algo que está encima de la mesa y cada vez es más importante. Sobre todo, creemos que en esta primera aproximación hemos dejado claro alguna serie de conceptos que creemos que no están tan claros en el mundo empresarial. Como sabéis, y lo he estructurado en base a 10 muy rápidas preguntas, la primera pregunta que se nos está haciendo es, bueno, el trabajo a distancia / teletrabajo, ahora incidiré la diferencia. ¿Esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hemos de mantenerlo? Ahora mismo ya hay, entre comillas, un punto de inflexión entre que los trabajadores que están en casa quieren volver, están ya agobiados, digamos, están viendo que la vida social se está recuperando y, por tanto, si la vida social, personal, familiar, lúdica, más o menos se está recuperando en muchos ámbitos, ¿por qué no la laboral? Y la empresa que empieza a ver que igual hay un punto de inflexión ya de productividad, que lo que habíamos ganado, digamos, con el teletrabajo, igual ahora ya no lo tenemos tan claro. Bien, hemos de decir que el trabajo a distancia es, después de la última prórroga, que en principio será la última que tenemos encima de la mesa, es una medida preferente hasta el 21 de septiembre. Es decir, hasta el día 21 de septiembre, en aquellas empresas que evidentemente su sistema productivo lo permita, no así el sector obviamente industrial, pero en muchas empresas, léase entre comillas todo lo que pueda tener relación directa o indirecta con oficinas y despachos, por simplificarlo, después del estado de alarma son 3 meses más, donde el trabajo a distancia / teletrabajo es el sistema preferente. Pero no solo eso, digamos, una vez pasen esos 3 meses, que técnicamente, jurídicamente es el modelo organizativo preferente, hemos de tener en cuenta que, salvo que tengamos, ojalá, la ansiada vacuna, nos moveremos en una vuelta o reanudación al trabajo en esos ámbitos donde el teletrabajo es preferente hasta el 21 de septiembre. A partir del 21 de septiembre, digamos, la reanudación será a 50%, 60% de la plantilla, pero en muy pocos casos será posible mantener las estrictas medidas de prevención de riesgos laborales con toda la plantilla, digamos, en el centro de trabajo, ¿no? Con lo cual, más allá de que si se confirman los dictados que en materia de vuelta al colegio se nos están diciendo para el año que viene, pues se pondrá encima de la mesa por parte de los trabajadores con cargas familiares el 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que en su última versión pone encima de la mesa como medida de conciliación precisamente el trabajo a distancia o el teletrabajo, ¿no? Entre otras muchas otras medidas, ¿no? Con lo cual, nos quedan meses para ser casi expertos en esta materia, pero no nos queda mucho tiempo para empezar a gestionarla desde el punto de vista empresarial. Las siguientes preguntas son básicas desde el punto de vista conceptual. ¿Trabajo flexible y trabajo a distancia o teletrabajo son lo mismo? La respuesta es que no. Tener en cuenta que toda la normativa de los reales decretos leyes con carácter general hace referencia al trabajo a distancia. A veces en exposiciones de motivos habla del teletrabajo, ahora iré a la pregunta 3, pero habla del trabajo a distancia. El trabajo a distancia es un tipo de trabajo flexible. El trabajo a distancia lo tenemos regulado en España, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que nos dice que es aquel trabajo que de manera preponderante, por tanto más del 50%, el trabajador realiza en su domicilio o en el lugar donde éste escoja. Más del 50%, por tanto, no en el centro de trabajo, en el domicilio donde el trabajador escoja, si no se ha acordado, digamos, a un sitio en concreto, ¿no? Eso significa que en una jornada laboral de 5 días, el hecho de que un trabajador se pueda quedar en casa un día y 4 en el centro de trabajo, el 1-4, eso no es trabajo a distancia, eso es trabajo flexible. 2-3, eso no es trabajo a distancia, eso es trabajo flexible. 3
días en casa del trabajador, 4 días o el 5-0, eso sí es trabajo a distancia y eso es la modalidad más extrema de trabajo flexible. Por tanto, no confundamos. Quiero decir, una empresa no está, entre comillas, cumpliendo la norma si reanuda sin más matización el trabajo presencial, diciendo que, bueno, que entre comillas teletrabaja o tiene un trabajo a distancia de un día a la semana, porque el concepto de trabajo a distancia lo tenemos regulado, artículo 13, que es más del 50%. No siempre es fácil analizar si estamos en más del 50% o no, pero es algo que tendremos que, al menos desde el primer momento, no confundir. Siguiente pregunta, ¿el trabajo a distancia y el teletrabajo son lo mismo? El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores habla del trabajo a distancia, es decir, aquel trabajo que, como os he dicho, de manera preponderante se hace fuera del centro de trabajo, en el domicilio donde el trabajador diga. Por tanto, puede ser que yo esté en mi casa, digamos, con un trabajo a distancia, pero yo no esté trabajando porque no tengo una manera de prestar servicios basado en los sistemas de información informático. Puede ser que yo esté en casa y yo sea, entre comillas, alguien que está reparando aparatos eléctricos o esté, digamos, haciendo algún trabajo manual. Eso es trabajo a distancia. Es teletrabajo cuando el trabajo a distancia tiene un elemento tecnológico. Quiero decir con esto que el teletrabajo es un subtipo, una modalidad de trabajo a distancia. Claro que, digamos, en todo este proceso estamos hablando del teletrabajo, pero ojo, porque la normativa no habla del teletrabajo. Yo creo que sabiendo que estamos mal utilizando el concepto de teletrabajo, que es posible que cuando en una empresa tenemos un 1-4, un 1 en casa y 4 días en el centro de trabajo, decimos en nuestra empresa hemos implementado el teletrabajo, la normativa no ha llevado al error a nadie y habla del trabajo a distancia, que es lo que tenemos regulado en el 13 y que nos dice que trabajo a distancia son 3, 4 o 5 días. El 3 casa, 2 centro, 4 casa, 1 centro o el 5-0. Cuarta, y muy importante, esta preferencia del trabajo a distancia, teletrabajo, hasta el 21 de septiembre, ¿significa que hemos de seguir con un 5-0? Claro, digamos, hemos pasado de que nadie, entre comillas, teletrabajaba a un 5-0, a que todo el mundo no solo teletrabajaba, sino en un escenario, digamos, de confinamiento, no solo laboral, sino desde el punto de vista social. Por tanto, el teletrabajo, desde el punto de vista exagerado de manera extrema. ¿Eso significa que yo hasta el 21 de septiembre tengo que respetar esto? No, digamos, lo que tenemos que respetar, ahora iremos a la quinta, es que tengamos el teletrabajo como manera, digamos, preferente. Pero preferente significa que lo respetamos con un 5-0, con un 4-1, es decir, un 5 en casa, 0 en el centro de trabajo, un 4 en casa, 1 en el centro de trabajo, un 3 en casa, 2 en el centro de trabajo. Por tanto, digamos, no confundamos los términos, no mezclemos todo porque el trabajo a distancia es un subtipo de trabajo flexible, el teletrabajo es un subtipo de trabajo a distancia y el teletrabajo no es un 5-0. El trabajo a distancia no es un 5-0, es que la mayor parte de la jornada laboral, más del 50%, se realiza en el domicilio del trabajador donde él decida. Por tanto, ojo con malinterpretar esta obligación legal de preferencia. Quinta, entonces, oiga, ¿se prohíbe retomar el trabajo presencial antes del 21 de septiembre? No hay una prohibición absoluta de no romper el teletrabajo. Lo único que hay que justificarlo. El sector industrial, en lo que es, digamos, maquinaria, no tiene que justificar nada. Oiga, la maquinaria me requiere allí. Otra cosa es la parte de oficinas de esa industria. Pero tendremos que justificar hasta el 21 de septiembre cuáles son los motivos que nos hacen romper con esa preferencia del teletrabajo desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del rendimiento. Ojo con esos protocolos de reanudación de la actividad productiva en aquellas empresas que técnicamente es posible probar no solo con los trabajadores especialmente vulnerables, sino que su actividad productiva se puede realizar teletrabajando. Por lo tanto, para separarse de eso antes del 21 de septiembre, hemos de tener una mínima justificación organizativa que habrá que chequear jurídicamente y tener mucha cautela en esta materia, ¿no? Más allá de que cuando reanudemos la actividad productiva, las medidas
preventivas que hay que respetar son muy estrictas. Por tanto, el volver al centro de trabajo es volver no en cualquier condición, sino, como os he comentado ya en alguna otra sesión, con unas medidas preventivas muy estrictas. Sara. 6. ¿Qué pasa con la gestión de la prevención de riesgos laborales hasta el 21 de septiembre? Todos sabéis, estoy convencido de que la norma dice, porque está vigente, bueno, que mientras el teletrabajo, como es una situación coyuntural, ¿no? Pues esta evaluación del puesto de trabajo, todo puesto de trabajo tiene que tener una evaluación de riesgos, pues bueno, en esta medida que es coyuntural, que nos ha venido de manera, digamos, impuesta desde el punto de vista de salud pública y demás, pues que se haga una autoevaluación voluntaria del teletrabajador. Claro, esto, ante una situación que ya no dura 2 semanas, como pensamos, un mes, ni siquiera 3, ya estamos hablando de 6 meses. 6 meses de teletrabajo, podemos seguir estando tranquilos con, bueno, una autoevaluación voluntaria del teletrabajador. Hasta el 21 de septiembre, digamos, no hacemos nada en materia de prevención. Nuestra aproximación técnica es que esa es incorrecta, esa aproximación de decir que no hemos de hacer nada. Eso significa que, digamos, hacerlo todo, es decir, empezar a ver si el trabajador le obligamos a hacer ese auto-checking. Se trata de moverse entre medios, se trata de establecer mecanismos de información, de formación sobre los riesgos asociados al teletrabajo, sobre todo si lo seguimos manteniendo con el 5.0, que vamos a estar durante ya casi 6 meses. Información, formación, la posición del jefe de equipo como identificador clave de situaciones de riesgo, digamos, de aislamiento, riesgos vinculados al tema psicosocial, en una situación de confinamiento, digamos, ahí hay muchas grandes ciudades, Barcelona, Madrid, que no se han movido del nivel 1, ¿no? Con lo cual estamos ante una situación no solo de estar en casa, sino de tener muchas otras limitaciones desde el punto de vista de vida social, ¿no? Con lo cual, una cierta actividad o proactividad en materia preventiva, informativa, formativa, de checking del jefe de equipo y empezar a establecer mecanismos, entre comillas, de relación por si hay algún aspecto, algún trabajador que no está, que se considera especialmente vulnerable, dorsolumbar, fatiga visual, ahora lo repasaremos de manera rápida, y que se pueda poner en contacto con nosotros para poder actuar ahí, ¿no? Pero no es la misma, los riesgos vinculados al teletrabajo, que son los de las preguntas 7 y 8, y que ahora pasaremos de manera rápida, y ya tendremos tiempo dentro de 2 semanas de pararnos un poquito más, son riesgos asociados al teletrabajo cuando empieza a durar mucho tiempo, al teletrabajo ya que vamos acumulando meses de teletrabajo. Y por lo tanto ahí la empresa no puede pensar, bueno, estamos en estado de alerta, más 3 meses, 21 de septiembre, no vamos a hacer nada. No, ser un poco proactivos y esto habrá que chequearlo. ¿Cuáles son los riesgos, digamos, conocidos del teletrabajo asociados al espacio de trabajo? Riesgos vinculados al domicilio, lugar de trabajo, iluminación, espacios, riesgos ergonómicos, musculoesqueléticos, el famoso conflicto de la silla, ¿no? La silla. ¿Quién pone la silla? ¿Qué silla tengo? Igual 2 semanas no será igual. Ahora para 5 meses con gimnasios cerrados empieza a ser algo más complicado, ¿no? Riesgos derivados de agentes físicos, fatiga visual. A ver, las pautas, entre comillas, para prevenir la fatiga visual, el Instituto Nacional entonces de Seguridad e Higiene, ahora de Seguridad del Trabajo, los tiene pautadas de manera muy clara, que es cada 60 minutos de trabajo parar 10, no de trabajar, sino de pantalla. No se trata de que yo descanse y me ponga a ver La Vanguardia, digamos, descanso desde el punto de vista digital, cada 60 minutos 10, cada 90 15 o bien cada 120 20. ¿No? Pero esas pautas, cuando tenemos un teletrabajador, ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo chequeamos? Él está formado, está informado, él sabe que esto es súper importante. Bueno, a eso me refería a la pregunta 6. No podemos pensar que esta situación no sé ni de qué va y volvemos al presencial, ¿no? Yo creo que ya empiezan, todos nosotros somos totalmente conscientes de que ya hay riesgos asociados al teletrabajo que ya empezamos a notar nosotros mismos, incluso los que estamos hablando y los que nos estáis escuchando. Y imaginar el resto de vuestras organizaciones. Y riesgos asociados a aspectos puramente de empresa organizacional, es decir, aislamiento, estrés laboral, la adicción al trabajo, tecnoestrés, nutricionales, la problemática del registro de horas que ahora os comentaba Rubén. Claro que nos han dicho que lo único que se ha eliminado es el tema digital, para no ir limpiando y más, pero el registro de horas diario, de alguna manera, lo tenemos que hacer, ¿no? Desconexión digital, nos hemos olvidado de desconexión digital. Claro, desconexión digital y teletrabajo, esto
no, es que yo no lo tengo ni en el trabajo presencial esto pautado. Bueno, pues habrá que pensar ahora ya en serio, porque el teletrabajo seguramente, Sara, si pasamos al siguiente, viene para quedarse. Desde luego lo vamos a tener muchos meses, pero es que ha venido para quedarse seguramente. No sé si viene para quedarse el trabajo flexible, que no alcanza el teletrabajo o el teletrabajo. Lo tendréis que decir vosotros, pero esa medida parcial o total para toda la plantilla, para una parte de la plantilla, para algunos el teletrabajo, para otros un trabajo flexible de 1-4, digamos uno en casa donde él diga, tendréis que decirlo, pero no creo que si nos vemos dentro de 2 años hablemos de 5 días en centros de trabajo. No lo veo. Creo que hemos tenido una experiencia exagerada de 5 en casa y 0, 5 en casa y sin poder salir, pero eso no va, creemos que la marcha atrás del 5-0 contrario, es decir, en el centro de trabajo va a ser difícil volverla a ver. Por tanto, el teletrabajo ha venido a quedarse, el teletrabajo o el trabajo flexible, tendréis que determinar qué. Y tendréis que empezar a pensarlo ya, porque desde luego hasta el 21 de septiembre, como os digo, es una medida prevalente, pero es que luego entre el 34,8 y que hasta que haya vacuna lo vamos a tener por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un 1-4, un 2-3, un 3-2, que ya me implica teletrabajo y, por tanto, acuerdo novatorio con el trabajador. Un 4-1, acuerdo novatorio con el trabajador. Un 5-0, acuerdo novatorio con el trabajador. Yo no veo posible ni el 5-0 de un lado ni el 5-0 del otro. Creo que nos moveremos en situaciones intermedias, pero para lo que tenéis que tener una política a nivel de empresa. Unas matrices de configuración a poder ser como práctica de empresa a nivel de negociación colectiva que paute estas situaciones. En caso de que tengáis teletrabajo, como os decía, se requiere un acuerdo novatorio. Y tenéis que configurar algunos modelos de contrato de teletrabajo y nosotros apostamos y recomendamos que incluso de trabajo flexible que no sea el teletrabajo. Es decir, si implementáis el un día en casa o 2, esto hay que pautarlo, digamos, hay que pautarlo a nivel de negociación colectiva. No se requiere una innovación contractual, pero algún compromiso de las reglas del juego habrá que, digamos, informar como mínimo un consentimiento informado, digamos, más o menos al trabajador, ¿no? Aspectos a protocolizar. Es muy importante. Aspectos a protocolizar, no como trabajo presencial, que tendréis algunos de estos, sino vinculado al trabajo flexible, sea o no teletrabajo. ¿Cómo se hace el registro horario? En ese día, 2, 3, 4 o 5 en casa. La desconexión, ¿cómo se hace en ese día, 2, 3, 4 o 5 en casa? Aspectos organizacionales como costes asociados, el ordenador que lo paga, los medios técnicos, wifi, gas, luz. La reversión, ostras, nos interesaba el teletrabajo y ahora tras 3 años ha llegado un nuevo directivo que quiere echar hacia atrás y resulta que si tenemos teletrabajo es un acuerdo novatorio de ida y un acuerdo novatorio de vuelta. Si no hemos pactado nada, tenemos que acordar la vuelta. No quiere el trabajador, pues tenemos un problema. Entonces, todo esto hay que pensar en cómo protocolizarlo. Desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, tanto en un caso como en otro, en cualquier versión, entendemos, del trabajo flexible. ¿De acuerdo? Un día en casa, 2, 3, 4 o 5, me es igual. Prevención de riesgos laborales, información, formación. Los riesgos de un ingeniero cambian cuando ese ingeniero es teletrabajador. Cuando está durante 4 días en casa continuamente, los riesgos asociados que hemos visto antes al teletrabajo son, digamos, del teletrabajo, no de la profesión asociada al teletrabajo, son de la manera de prestar servicios. Tenemos que protocolizar cómo vamos a hacer la vigilancia y el control. Dejaremos para otro momento las visitas o no a domicilio, el auto-checking o no. La reversión por motivos de prevención. Si tenemos un trabajador que digamos, no hay manera de solventar sus problemas visuales, fatiga o aislamiento y demás, por mucho que lo hayamos pactado, desde el punto de vista de prevención, tendremos que protocolizar de alguna manera, oiga, la reversión temporal o definitiva en materia por una cuestión de prevención de riesgos. Y luego protección de datos. Al final, si estamos hablando de cualquier modalidad de trabajo flexible, es decir, de 1 o 5 días en casa, al final aquí estamos hablando de un tema de registro de datos, de tratamiento de datos que tendremos que haber pautado, ¿no? Finalmente, ¿alguna recomendación final? Pues, bueno, además de bajaros la mejor doctrina, que es escrita por mí, claro, y por la profesora Ana Ginés, que es de SADE, que la tenéis gratuita. Si ponéis mi nombre, teletrabajo en Google, el PDF, digamos, es absolutamente gratuito. Fuera de esta broma, la recomendación final es que
hagáis pruebas pilotos antes de implementar, antes de configurar, antes de que, digamos, se os ayude a configurar jurídicamente todos estos protocolos que os acabamos de listar. Una vez los tengáis, se haga una prueba piloto para chequear que hay que modificar, que no os lancéis a ninguna opción estructural de modalidad de trabajo flexible, alcanzando o no el teletrabajo, sin haberlo chequeado previamente, ¿no? Bueno, con esto nos hemos pasado un cuarto de hora, que es bastante, pero bueno, os agradecemos que hayáis estado con nosotros. Sabéis que podéis enviarnos todas vuestras dudas y consultas y que, bueno, el equipo de laboral del despacho pues se pondrá en contacto con vosotros y, bueno, para lo que necesitéis. Nos veremos dentro de 15 días. Seguramente abordando algo de lo que hemos tratado hoy y en 15 días, como decía antes Rubén, doctor, puede pasar un montón de cosas. Las que pasen os las contaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Solo recordar lo que decíamos aquí, ¿no? Parece que cuando comenzábamos esto ya en un lejano marzo, la cosa iba a un corto plazo. Estamos en un mundo de relaciones laborales de prevención cambiante cada día, pero lo que está claro es que hay dos cosas muy importantes encima de la mesa, que es el teletrabajo, que llegará un momento en que no sea prioritario y tendremos que ser capaces de regularlo, y el día después de los ERTE de fuerza mayor. Esas son las pinceladas que queríamos daros para que porque el mes de agosto está aquí y septiembre llegará muy rápido y no podemos tener la cobertura de esa norma que de momento nos da un cierto confort, como es la prioridad de ese teletrabajo, el día D, en la hora 1, cuando ya haya caído esa cobertura jurídica. Es importante que, pensando en que esto no va a ser para 2 semanas, como no lo fue el estado de alarma, comencéis a planificar eso. Agradeceros una vez más vuestra atención y hasta la próxima.